Pablo Abelluto. Muy buenos días. Alan Ferraro lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Ahí lo escucho un poquito bajo, a ver si podemos... A ver. Ahí está, perfecto, muy bien. Vale. Bueno, muy bien. Primeramente quería tocar uno de los últimos temas que yo estaba haciendo referencia recién en el programa. Tiene que ver con este proyecto de la provincia de Entre Ríos para incluir el día del nacimiento de Evita en las efemérides escolares. No sé si estaba al tanto, pero le pregunto a priori qué piensa. ¿Esto sería tal vez una muestra de adoctrinamiento? Ellos lo justifican en que gracias a Evita hay voto femenino. Yo creo que yo creo que la figura de Eva Perón es una figura controversial en la historia argentina, y sobre la cual no hay unanimidad. Digo, nosotros podríamos decir que en la Argentina hay un sentimiento unánime hacia San Martín, hay un sentimiento unánime hacia Belgrano. Sin embargo, hay personajes de nuestra historia, sobre todo del siglo XX, que no gozan de esa unanimidad, y el caso de Eva Perón es uno de ellos. Yo entiendo las emociones y los sentimientos que su figura genera en los partidarios del peronismo en particular, pero también la investigación histórica ha mostrado muchos claroscuros en la personalidad y en el rol que le tocó jugar a Eva Perón durante los años que transcurrieron entre su relación con el general Perón y su fallecimiento temprano en 1952. A mí me parece que imponerle a todos los entrerrianos una efemérides, como si todos estuvieran de acuerdo, es un acto autoritario. Por supuesto que además una pésima lección de historia, porque lo que debemos hacer en las escuelas, en las universidades, en los colegios, con la historia es estudiarla no para canonizar a las figuras de nuestro pasado, sino para precisamente verlas en sus dimensiones positivas y negativas, en lo que les tocó hacer, en lo que hicieron, en los progresos que generaron, pero también en los perjuicios que generaron a la Argentina. Eva Perón tenía un costado fanático, tenía un costado enormemente autoritario, que acompaña también a la figura que sin duda se impulsó el voto femenino a principios de los años 50. Yo creo que esa relación, esa complejidad, que además es propia de los grandes líderes y de los grandes personajes de la historia, no se debería reducir nunca a colocarla en el santoral a la altura de los padres fundadores de la patria. Digo, a mí me parece un error, un despropósito, un acto autoritario, que espero que los entrerrianos, que además los conozco y son muy independientes en su criterio, espero que no prospere, digo, porque de vuelta no se trata de negar la importancia de Eva Perón ni de cualquier otra figura de nuestro pasado, pero se trata de ponerla en sus justos términos y en esta, y sobre todo entender que toda valoración es siempre provisoria, es provisional, digo, y yo entiendo también el componente emotivo que encarna la figura de Eva Perón. Yo recién comentaba, Abelluto, que si la justificación para poner a Evita en las efemérides escolares de Entre Ríos se basa en el sufragio femenino, creo que están incurriendo en un error grosero, porque si bien es cierto que durante el peronismo y gracias a un impulso de Eva Perón se logró la aprobación en el Congreso del sufragio femenino, lo cierto es que la iniciativa venía impulsada desde el año 1907 de la mano de Alicia Moró de Justo, digamos, por supuesto, el comité y el pro voto femenino, Alfredo Palacios en 1911. Exactamente. Pero además hay otra cosa, si lo que queremos reivindicar es el sufragio femenino, reivindiquemos el sufragio femenino y no hagamos culto a la personalidad de Eva Perón.
Es decir, que las mujeres voten en la Argentina sin dudas tuvo mucho que ver Eva Perón en ese proceso. Pero entonces pongamos que lo importante es que las mujeres puedan votar, no la figura de Eva Perón, que como le decía, es una figura que tiene muchos peros, muchos sin embargo, digo, y que también ha sido demonizada y santificada, y ambas cosas están mal por igual, digo. Entonces yo lo que preferiría que hicieran las autoridades y los legisladores en Entre Ríos y en todo el país es que miren la historia como espacio de aprendizaje y no para armar una suerte de álbum de figuritas con mis personajes favoritos, ¿no? Digo, hecho en cualquier dirección, en cualquier sentido. Digo, los argentinos, uno de los problemas que tenemos es nuestra división, entonces no la fomentemos con este tipo de medidas. Digo, al contrario, fomentemos aquello en lo que estamos de acuerdo, fomentemos la figura de San Martín, fomentemos la figura de Belgrano, fomentemos la figura de Güemes, pero no fomentemos figuras que la historia nos está diciendo que tienen costados positivos, costados negativos, distintos balances, distintos momentos de su vida. En Abelluto, por otra parte, hago un comentario simplemente aparte. Digo, vamos a reivindicar en el ámbito educativo a una mujer que escribió La razón de mi vida, que es una oda a Perón, una oda al machismo, ¿no? En el tiempo presente, en el que tanto auge toma el feminismo, es un comentario que hago yo, de repente se quiere impulsar a una figura que de feminista realmente tenía muy poco. Pero dejamos esta parte, es una valoración propia que hago yo. Quería consultarle respecto a este intento del presidente de lograr que el Congreso apoye una nueva ley de superpoderes en el contexto de la pandemia. ¿Usted qué piensa al respecto? Y aclaro la pregunta en el contexto del fallo favorable a la ciudad respecto de la presencialidad escolar. Mire, tres cosas, no quiero dejar de pasar lo anterior. Digo, coincido plenamente que Eva Perón no fue una figura del feminismo. Sus luchas no tuvieron nada que ver con el feminismo, ni con el feminismo de su época, ni con el feminismo actual. Terminado ese tema, el proyecto de ley me parece absolutamente inconstitucional. Pero además me parece que hay un problema de fondo que el gobierno no está entendiendo, no está percibiendo, que es que su enfrentamiento no es con la ciudad de Buenos Aires. El problema hoy es que la grieta se ha trasladado y se alojó entre el gobierno y una parte muy importante de la sociedad. Este no es un problema entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Este es un problema entre Alberto Fernández y la gran mayoría de los padres de los chicos en la Argentina, la gran mayoría de los padres de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que están viendo vulnerados sus derechos. Que en lugar, frente a la decisión de la Corte de la semana pasada, el presidente, en lugar de llamar al diálogo, de buscar más acuerdos, de lograr manejar esta crisis con mayor responsabilidad y con mayor eficiencia que la que ha tenido hasta ahora, lo que haga sea, quiero retruco, redoblar la apuesta y decir, entonces voy por una ley para que me deje gobernar como un autócrata, a mí me parece, digo, conozco todos los argumentos en contra para que esa ley prospere, porque son muy simples, es inconstitucional, y el fallo reciente de la Corte además lo ratifica. Lo que quiero escuchar, porque no sé de qué se van a disfrazar, son los argumentos a favor. ¿Con qué argumento se va a justificar que el presidente viole la Constitución, aún en nombre de la pandemia, cuando él tiene hoy las herramientas institucionales, jurídicas y constitucionales para poder tomar las decisiones que tenga que tomar si la situación sanitaria se agrava? Ahora, lo que no podemos admitir, por lo menos quienes tenemos un sentimiento republicano y un fuerte apego a la Constitución, estén en el partido en el que estén, porque estoy seguro que esto no es solamente Juntos por el Cambio, sino muchos otros legisladores que también saben lo que nos costó a los argentinos tener una democracia constitucional y las vicisitudes por las que hemos debido pasar para lograrla. Creo que todos ellos van a repudiar este proyecto, van a rechazarlo, y espero realmente
no tener que volver a vivir semanas como las que hemos vivido esperando que la Corte tenga que dictaminar y moviendo toda esa energía inútil que sería tan necesaria para otras cosas, para saber, para que la Corte ratifique que el presidente, aún en situaciones de emergencia, no puede avasallar los derechos de las provincias, no puede avasallar las autonomías. Muy bien, Pablo Velluto, le agradezco muchísimo este contacto. Que tenga buen día. No, por favor, a las órdenes de ustedes. Hasta luego. Gracias. Era la palabra de Pablo Abelluto, ex ministro de Cultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, obviamente uno de los referentes de Juntos por el Cambio.